analógica a digital, necesitamos tomar muestras como primer paso, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a empezar a definir el teorema de muestreo. ¿Qué será el teorema de muestreo? Simplemente es tomar muestras a una señal analógica en el dominio del tiempo. O sea, yo voy a ir tomando muestras en determinados instantes de tiempos constantes. ¿Está bien? Ahora creo que no se está escuchando bien, ¿no? Ahí Diego tiene activado su micrófono. Ok. Como podemos observar acá tenemos una señal analógica en el tiempo que tiene infinitos valores. ¿Está bien? Y entonces mi objetivo ahora es tomar muestras a esta señal y a partir de estas muestras recuperar la señal. O sea, simplemente con las muestras, tomando muestras, tenemos que reconstruir la señal original. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la velocidad de muestreo, o sea, la frecuencia de muestreo, debe ser igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Esto es muy importante. ¿Está bien? Si nosotros realmente queremos recuperar la información de una señal analógica simplemente con las muestras, necesito que se cumpla esto. Y enseguida vamos a ver, esto es el teorema, el criterio de Nyquist, teorema de muestreo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces las muestras deben ser en intervalos constantes de tiempo, o sea, acá al mismo tiempo voy tomando muestras y listo. Así de sencillo. ¿Está bien? Muy bien, como podemos observar acá tenemos una señal y observen muy bien, tenemos muestras de esa señal. ¿Está bien? Tenemos muestras. Muy bien, a ver. Tenemos muestras entonces de la señal. A ver, permítanme un segundito. Esto era un dibujo GIF, no sé qué pasó. Recording A stopped. ver, voy a volver a insertar esta figura. A ver, vamos a... creo que no se guardó en el formato GIF. Ni modo. Muy bien, continuemos entonces con el avance. Recording in Muy bien, progress. entonces, como estábamos analizando, simplemente es tomar muestras el teorema de muestreo, ¿no? Para poder estudiar el teorema de muestreo necesitamos analizar tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Esto es muy importante siempre, ¿está bien? Por ejemplo, acá tenemos una señal en el dominio del tiempo, una señal cualquiera, ¿está bien? Una señal no periódica, como podemos observar. El periodo de una señal no periódica simplemente se la representa de esta forma. De esta forma la representa el libro Lati. ¿Está bien? A ver, voy a instalar mi pizarra digital para poder ir marcando. Muy bien, a ver. Ahora sí. Como podemos observar en la figura, aquí tenemos una señal analógica. Nosotros ya sabemos que esta es una señal analógica que tiene infinitos valores en el dominio del tiempo, o sea, es continua en el dominio del tiempo, ¿verdad? Una señal cualquiera, como ustedes pueden observar. Ahora, esta señal, la función densidad de esta señal, o sea, esta señal expresada en el dominio de la frecuencia es esta. ¿Está bien? De esta forma se puede representar. Donde podemos observar, acá tenemos una frecuencia máxima y acá tenemos una frecuencia máxima negativa. ¿Y esto qué se llama? Espectro continuo, ya que esta señal no es periódica. ¿Está bien? Muy bien. Ahora aquí tenemos un tren de impulsos.
Interesante. Este es un tren de impulsos, ¿verdad? Si nosotros este tren de impulsos lo aplicamos a la transformada de Fourier, lo expresamos en el dominio de la frecuencia. Como hemos visto, de un tren de impulsos, su transformada de Fourier simplemente es otro tren de impulsos. Ahí está, ¿no? Acá pero está la amplitud omega sub 0, ¿no? En este caso la intensidad será omega sub 0 de todos estos armónicos. Interesante. Y ahora, como podemos observar, si nosotros multiplicamos, ¿está bien? Multiplicamos en el dominio del tiempo antes, en el dominio del tiempo, voy a multiplicar esta señal que tengo en el inciso A por este tren de impulsos, vamos a tener esto. También vamos a tener muestras de la señal analógica. Y estas muestras tendrán la forma de la señal analógica. Ahí podemos observar. Miren, estos son los pedacitos de la señal analógica. Y observen muy bien, tiene la forma de esta señal, ¿verdad? Miren, esto es una multiplicación nada más. Esta señal en el dominio del tiempo por este tren de impulsos, vamos a tener esto. Vamos a tener esta señal analógica, pero muestreada, se dice. ¿Está bien? Acá vamos a tener pedacitos de la señal analógica. Esto debe analizarse en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia se le denomina convolución gráfica. Como hemos visto en la parte teórica, la convolución es conmutativa. Si yo convoluciono este espectro por este tren de impulsos, sería lo mismo si convoluciono este tren de impulsos por este espectro. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en el dominio del tiempo es una multiplicación, eso hay que tener mucho cuidado. Y en el dominio de la frecuencia es una convolución gráfica. ¿Qué quiere decir la convolución gráfica? Que este espectro que ustedes están observando, este espectro, miren, este espectro continuo, se traslada en estos impulsos. Lo trasladamos acá, ahí y ahí. ¿Y qué tenemos? De resultado vamos a tener esta acá, ¿verdad? Donde cada uno de estos espectros se va repitiendo en cada impulso. Interesante. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Quiere decir que el espectro de esta señal muestreada es esta. Miren, contiene varias veces esta de acá, ¿no? Nosotros queremos recuperar esta señal enviada. Podemos recuperar. Se puede recuperar esta señal, pero siempre y cuando tengamos un filtro. Un filtro. Justamente en la anterior clase hemos visto filtros, ¿no? Hemos recordado un poquito de filtros. ¿Qué filtro debo usar acá? Un filtro pasabajos, ¿no? Un filtro pasabajos puedo usar acá, miren. Donde la frecuencia de corte estará pues en este margen, ¿no? Y este espacito de acá se le denomina banda de guarda y va a depender siempre de los servicios. Es muy importante que haya este espacio. Si no hay este espacio, entonces habrá un solapamiento de espectros y por lo tanto no se podrá recuperar la señal original a partir de sus muestras. Eso quiere decir. ¿Está bien? Enseguida vamos a volver a repasar esto. ¿Está bien? Muy bien. Esto es un filtro pasabajos y al otro lado también se coloca un filtro pasabajos, ¿no? Ahí también. Filtro pasabajos, ¿no? Muy bien. En ambos lados. Muy bien, enseguida vamos a volver a analizar este ejemplo, pero con un gráfico bien interesante. Por ejemplo, como les mencionaba, convolución simplemente es esto, ¿no? Si convoluciono este espectro que ustedes ven con este tren de impulsos, simplemente este espectro se traslada a cada uno de estos impulsos, como ustedes pueden observar ya acá en el resultado final, ¿verdad?
en el resultado final. Ahora, si nosotros observamos y queremos recuperar esta señal, entonces lo único que vamos a hacer es tener un filtro pasabajos o pasabaja, ¿está bien? Y luego vamos a recuperar esta señal, ¿verdad? Y los demás los descartamos. Ah, interesante. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo esta señal, este espectro, ¿está bien? ¿Puedo recuperar la señal en el dominio del tiempo? Claro que sí, ¿no? Si tengo su espectro, puedo obtener la señal en el dominio del tiempo. Muy interesante. Como podemos observar acá, aquí tenemos una frecuencia máxima de la señal. Como les indicaba, este espacio de acá se le denomina banda de guarda y que va a depender de los servicios. ¿Está bien? Entonces acá tenemos omega sub 0. Miren, omega sub 0, o sea, la frecuencia de muestreo debe ser igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal más el banda de guarda. Si en este caso tuviéramos de dato banda de guarda, utilizaríamos esto, pues, ¿no? Tendríamos que emplear esto. Ahora, si no tengo de dato la banda de guarda, puedo hacer cumplir esto, que la frecuencia de muestreo debe ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima. Esto es lo ideal, o sea, eso debe pasar. O también puede decir que la frecuencia máxima sea mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. ¿Está bien? Estas son las condiciones del teorema de muestreo. Si cumplimos esto, vamos a poder recuperar la señal a partir de sus muestras. Caso contrario, no se cumpliera, va a haber aliasing. ¿Pero qué es aliasing? Va a haber una superposición de espectros. O sea, no vamos a tener la cantidad de muestras suficientes para poder reconstruir la señal. Así de simple, jóvenes. ¿Está bien? Y por eso vamos a ver esto. Acá tenemos un resumen de las fórmulas. La frecuencia, mira, omega sub 0 también se puede anotar de esta forma, como ustedes muy bien lo saben. Si tenemos esta frecuencia omega sub 0, también podemos tener esta frecuencia F, no habría ningún problema, estas fórmulas pasarían lo mismo. ¿Y qué es esto? La frecuencia de Nyquist, ¿no? Si en este caso, si se cumple la igualdad, miren, la frecuencia de muestreo es 2 veces la frecuencia máxima, la señal podrá ser recuperada, pero con un filtro ideal. Interesante, ¿no? Un filtro ideal. Ahí estamos, ¿no? Muy bien, seguimos viendo, estamos viendo. Aquí tenemos unos gráficos del MATLAB donde observamos, acá tenemos una señal coseno, vamos muestreando y tenemos muestras de la señal, ¿no? Acá tenemos otra señal y vamos teniendo muestras. Muy interesante. Entonces cada uno de ustedes se está empezando a dar cuenta que el teorema de muestreo es tomar muestras a una señal analógica, pero debemos saber a qué velocidad muestrar. O sea, debemos saber cuántas muestras son suficientes para poder reconstruir la señal a partir de sus muestras. Si no, no se va a poder. Si no se cumple el teorema de muestreo, entonces no será pues posible recuperar la señal original. No va a ser posible, ¿no? Y además habrá un solapamiento de espectros. Muy bien, aquí tenemos, a ver, esto lo voy a mover. A ver, esto lo vamos a ver igual en la conversión analógica digital, pero ya para modos de explicación ya podemos observar esto. Miren, les vuelvo a explicar todo lo que les he explicado antes, pero con estos otros esquemas también, ¿no? Acá tenemos una señal en el dominio del tiempo, una señal cualquiera, una señal inventada, ¿no? Ahí está. Tiene componentes positivos, como también tiene componentes negativos. Interesante. Acá tenemos un tren de pulsos, que tiene un periodo. Sabemos que un tren de pulsos tiene un valor alto, un valor bajo, un valor alto, un valor bajo, ¿no? Entonces mi objetivo es muestrear esto. Y justamente en el siguiente capítulo vamos a ver esto, la modulación por amplitud de pulsos. ¿Está bien? Si nosotros observamos, si esta señal dejamos que ingrese a esta llave analógica, ¿está bien? O compuerta analógica también se le puede denominar.
Esta compuerta analógica va a estar controlada por este tren de pulsos, que quiere decir que en un nivel alto cierra, ¿no? Si cierra, es como acá el interruptor, ¿no? Que abre y cierra, es un interruptor que abre y cierra, pero es controlado por este tren de impulsos. Interesante, ¿no? Cada nivel alto tomamos la muestra de la señal, ¿no? Cada nivel bajo no tomamos. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Esta señal, pero con pedacitos. Y estos pedacitos son muestras. Ahí está, ¿no? Interesante, jóvenes. Y ahora me dirán, pero ya, solamente es tomar muestras. Hay que tener cuidado. Debe cumplirse el teorema de muestreo, ¿no? El teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist bien claramente establece esto. Si nosotros tenemos simplemente muestras, miren acá, estas muestras tienen la forma de esta señal analógica, ¿no? A esto, miren, vamos a estudiar esto en el siguiente capítulo, es la modulación por amplitud de pulsos, porque la modulación, los pulsos varían de acuerdo a la señal, miren, original, la señal analógica, ¿no? A la señal antes de la modulación, ¿no? Tiene partes de esta señal, ¿no? Nada más. Y esto también vamos a ver en el siguiente capítulo, que para un canal telefónico normalizado, ¿está bien? Canal telefónico, estos son la base, el periodo de muestreo y la frecuencia de muestreo, ¿no? De 8 kHz y el periodo de muestreo es 125 microsegundos. Si 8 kHz lo sacamos la inversa, con seguridad nos da este valor. ¿Está bien? Eso es muestrear entonces, ¿no? Nada más. Y ahora este esquemita también me ha parecido pero muy interesante. Ahorita van a ver. Esta de acá, ¿no? Les voy a volver a hablar con este esquema del teorema de Shannon o de muestreo. Miren, vuelvo a explicarles entonces. Como ustedes podrán observar, acá tenemos el tren de pulsos. Estos tren de pulsos son tan angostos, dice acá, son tan angostos estos de acá, el ciclo de trabajo, que son como impulsos. ¿Está bien? Nada más, eso quiere decir. Y ahora acá tenemos esta señal en el dominio del tiempo. Dominio del tiempo. Ahí está. Muy bien. Y esta señal sería el resultado de una multiplicación en el dominio del tiempo de esta señal por esta otra señal. ¿Verdad? Interesante. Y ahora, para poder entender el teorema de muestreo, necesitamos analizar, o sea, estas de acá, también en el dominio de la frecuencia. Como podemos observar nosotros, y además hemos realizado varios ejemplos, donde hemos calculado el espectro de un tren de pulsos, ¿verdad? El espectro de un tren de pulsos más o menos no están envueltas en sí por la función sampling, ¿no? Esto va así, la función sampling, ¿no? La función sampling. Entonces, en este caso, a manera de explicación, solamente vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 armónicos. Es esta señal expresado en el dominio de la frecuencia. Ahí está, ¿no? Ahí está en el dominio de la frecuencia. Entonces, jóvenes, simplemente estamos considerando para este análisis 5 armónicos. ¿Está bien? Y ahora estos armónicos están envueltas por la función sampling. Sabemos nosotros muy bien eso. La función sampling es igual a seno de x sobre x. Interesante. Y ahora aquí tenemos, miren acá. Esta señal en el dominio del tiempo es una señal no periódica, y esta será su espectro en el dominio de la frecuencia. Interesante, ¿no? Este es el espectro entonces en el dominio de la frecuencia. Acá podemos observar, tenemos frecuencias positivas y frecuencias negativas. Además tenemos una frecuencia máxima y una frecuencia mínima, ¿verdad? Tenemos una frecuencia máxima, una frecuencia mínima. Muy bien. Ahora, ya sabemos nosotros esto. Si nosotros multiplicamos esto por esto, vamos a tener esto, ¿no?
Y justamente a esto se le conoce como modulación por amplitud de pulso, más conocido como PAM. Se le abrevia PAM, modulación por amplitud de pulso. Miren, ¿por qué? Porque estos pulsos de acá varían de acuerdo a la señal, ¿no? Esta señal del dominio del tiempo. Interesante. Y aquí, ¿qué ocurrió en el dominio del tiempo? En el dominio del tiempo simplemente fue una multiplicación de la función f de t, ahí está la función f de t, por g de t. Esta, una multiplicación nada más en el dominio del tiempo. Y ahora en el dominio de la frecuencia hay una convolución gráfica, ¿no? Nosotros debemos convolucionar entonces este espectro de esta señal por este espectro de este tren de pulsos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es convolucionar? Vuelvo a repetir, simplemente esta de acá se trasladará a cada uno de estos armónicos. Lo trasladamos acá y sería esto, ¿no? Se crearía esto. Esto lo trasladamos acá, se crearía esto. Así de simple, jóvenes. Así de simple. Y la convolución gráfica simplemente se la representa con asterisco, como habíamos mencionado. Acá tenemos asterisco, entonces esto es la convolución de la función f de f y aquí la función g de f, aquí es g de f. ¿Está bien? Muy bien. Entonces estos dos, esta señal y esta señal, se convolucionan y tenemos esto. Interesante. Y la envolvente obviamente será de seno de x sobre x. Estarán envueltas por la función sampling. Observamos que esta señal de acá, se repite, miren, varias veces, ¿no? Ahí tenemos esa señal, ¿no? Esto quiere decir que el espectro de esto es esto. Es eso el espectro de eso. Ahora nosotros queremos recuperar esta señal. Mi objetivo es recuperar esta señal de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá voy a colocar un filtro pasabajas, cuya frecuencia de corte esté pues en este rango, entre este rango y esté entre estos puntos, ¿no? Debo diseñar entonces un filtro pasabajas tal que recuperar esto, ¿no? Recupero esto. También al otro lado es lo mismo, al otro lado también se pinta así. Parece un filtro pasabanda, ¿no? Ahí está. También puede ser un filtro pasabanda, no habría ningún problema, ¿está bien? Pero comúnmente se representa de esa forma. Filtro pasabajos acá, en el lado positivo, y en el lado negativo también un filtro pasabajos. Y luego esto queda descartado, y este deja pasar, ¿verdad? Si deja pasar esto, hemos recuperado esta señal. Si hemos recuperado esta señal, tenemos esta señal. Muy interesante, ¿no? Pero muy interesante. Ahora, para poder recuperar la señal a partir de sus muestras, debe cumplirse el teorema de Nyquist, que es esto, ¿no? La frecuencia de muestreo debe ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima. ¿Y cuál es la frecuencia máxima esta? Pues, ¿no? La frecuencia máxima de la señal. Interesante. Ahora, si esto fuera una igualdad, si la frecuencia de muestreo sea igual a 2 veces la frecuencia máxima, se podrá recuperar la señal, pero con un filtro ideal. ¿Está bien? Esto ya para teoría. Entonces, en los ejercicios que vamos a ir resolviendo, entonces, vamos a tener en cuenta los filtros ideales. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, acá hemos analizado en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, ¿no? En el lati, este de acá simplemente las representa de esta forma, ¿no? También se puede representar así. Una banda nada más. Ya está, ¿no? En este caso también lo podemos representar de esta forma, como algunos libros también lo representan. Acá vamos a ver más detenido. Acá tenemos un filtro pasabajas, ¿está? Un filtro pasabajas. Podemos recuperar esta señal, ¿no? El filtro pasabajas solamente va a dejar pasar frecuencias por debajo de la frecuencia de corte. Y estas las descarta y ya está. Y ahora, como les mencionaba en el gráfico anterior, este espacito que ustedes ven de acá va a depender de cada servicio y es muy importante que haya este espacio, porque a base de este espacio nosotros podemos diseñar un filtro pasabajas tal que
con tal de recuperar esto, ¿no? Si no tenemos este espacio, ¿dónde vamos a colocar la frecuencia de corte, ¿no? Entonces, a esto se le llama banda de guarda. Banda de guarda. Memoricen eso, banda de guarda. ¿Está bien? Ahora, si tuviera de dato banda de guarda, como en algunos ejercicios lo van a tener, la frecuencia de muestreo simplemente se la puede calcular de esta forma. La frecuencia de muestreo será igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal más el banda de guarda. Ahora, si el banda de guarda fuera desconocido, o sea, no tendría de datos el banda de guarda, tendría que ser cumplir este criterio, ¿no? Donde la frecuencia de muestreo debe ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima. Solamente así, sí, solo sí, podrá ser recuperada la señal, vuelvo a repetir, a partir de sus muestras, ¿no? Así nada más, jóvenes. No sé si está claro hasta aquí. ¿Buenas? Está claro. Ah, ya, qué bueno, tiene que estar claro, pues, jóvenes. Ah, muy bien. Enseguida vamos a realizar ejercicios, nos vamos a divertir con ejercicios, ¿está bien? Vamos a entrar como un juego, ¿no? Muy bien, vamos a deportear entonces con los ejercicios. Muy bien, entonces ahí está. Entonces, bien interesante esta parte. Ahí tenemos simplemente cómo recuperar el filtro con un filtro pasabajas la señal, ¿no? Si tenemos en el dominio del tiempo esta señal muestreada, ¿no? Ahí tenemos. Acá tenemos un filtro pasabajas, ¿no? Y esto, miren, este esquemita justamente vimos la anterior clase, ¿no? Cuya frecuencia de corte será la frecuencia de muestreo entre 2. Si esta señal lo dejamos pasar a este filtro, vamos a tener esto, la señal, ¿no? De la misma forma en el dominio de la frecuencia, ¿no? Si en el dominio de la frecuencia tenemos esta señal, tenemos un filtro pasabajas, ¿está bien? Y vamos a tener esta señal. Ah, interesante. Justamente eso les explicaba acá, ¿no? Todo esto viene con la explicación de esto. Con esto, ¿no? Si yo quisiera recuperar una de estas, entonces un filtro pasabajas acá. Acá a los dos lados vamos a pintar, ¿está bien? Filtro pasabajas. Cuya frecuencia de corte obviamente debe estar por acá, ¿no? Ahí debe estar la frecuencia de corte. Muy bien. A ver, ¿qué pasó con esto? A ver, vamos a ver. Esto ya vimos. Esto ya vimos. Esto también ya vimos. Ahí tenemos los filtros pasabajos. ¿Está bien? Esto igual vamos a volverlo a ver en la conversión analógica digital. Ahí vamos a hablar las muestras de un canal telefónico. Vamos a hablar de varias cosas, de la PCM, PCM30. Es interesante, ¿está bien? Ya, pero necesitamos esto. Miren, esto es muy importante. Esta imagen que ustedes están viendo en este momento es muy importante, jóvenes. ¿Por qué es muy importante? Porque si ustedes entienden no van a tener problema en muchos ejercicios. ¿Qué quiere decir esto? Miren, aquí tenemos un espectro genérico, es una señal no periódica cualquiera. ¿Está bien? Ahí tenemos solamente el espectro positivo, al otro lado también podemos tener, no habría ningún problema, solamente acá nos está dibujando el espectro negativo. Ahora, si nosotros queremos muestrear, también con impulsos, entonces esto se va a repetir, ¿no? Se va a repetir en cada impulso, se traslada en otras palabras, ahí se traslada en este impulso, se traslada en esto. Acá obviamente ya tiene 2 porque esta señal genérico tiene 2, ¿no? Ahora, si no existe el banda de guarda, mire, si el banda de guarda es igual a 0, se puede recuperar la señal, pero con un filtro ideal. ¿Está bien? Y acá podemos observar donde la frecuencia de muestreo es 2 veces la frecuencia máxima. Si no hay banda de guarda, si la banda de guarda es igual a 0, entonces la información podrá ser recuperada con un filtro ideal donde la frecuencia de corte estará por acá. Pues aquí va a estar la frecuencia de corte, ¿no? Y luego un filtro y lo recupero, ¿no? Eso ya sabemos. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si hay un solapamiento de espectros, como en este caso? Miren, esto de acá se solapó con este espectro de acá, ¿no?
Acá podemos observar que la frecuencia de muestreo es menor a 2 veces la frecuencia máxima. O sea, no se cumple en sí el teorema de muestreo. Cuando no se cumple el teorema de muestreo, entonces hay un solapamiento de espectros, hay un aliasing, ¿no? Hay un aliasing, solapamiento de espectros. Va a haber una distorsión, obviamente, de la información y no será posible recuperar la señal, ¿no? No será posible. Muy bien. Y justamente también vamos a hablar de la señal pan. Ya estamos muy cerca del siguiente capítulo. En sí, este es ya los últimos temas del primer capítulo. Ahí, ¿no? Aquí tenemos el muestreo de la señal pan con banda de guarda. Ya conocemos nosotros este espacito de acá, se le denomina banda de guarda, ¿no? Y estas fórmulas que están en la parte de abajo y también ya la hemos visto, ¿no? Ya la hemos visto. Donde la frecuencia de muestreo es 2 veces la frecuencia máxima más el banda de guarda, si tenemos de dato el banda de guarda, ¿no? Es muy interesante eso. Muy bien, espero que esté claro entonces está acá, jóvenes. Enseguida les vuelvo a compartir. Bueno, justamente hasta aquí tenemos todas las diapositivas. Ahora vamos a ir a resolver algunos ejercicios aplicando el teorema de muestreo. ¿Está bien? Muy bien, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Bueno, entonces vamos con los ejercicios inmediatamente. Y listo, a ver. Por un momento voy a parar la grabación. Recording stopped. Voy a pausar hasta mientras voy a ir copiando el ejercicio en pizarra digital. Y esto para poder resolver, ¿no? Muy bien, ¿cómo están, jóvenes? ¿Se están cansados o no están cansados? Este periodo creo que es un poco cansador, ¿no? ¿O no? No creo que sea, ¿no? Estamos con las energías al 100%. A ver, aquí tenía exámenes pasados, estoy revisando. Tengo algunos problemas ya preparados para ustedes. A ver, pero antes resolvamos esto, a ver. A ver, vamos a realizar un ejercicio sencillo, ¿está bien? Puede ser sencillo, a ver, este de acá. Acá tenemos esto. Teorema de muestreo. ¿Con el auxiliar ya han resuelto este tipo de ejercicios o todavía? Están pasando clases con el auxiliar, ¿no? Todavía. Ah, ok. Los demás están calladitos. ¿Qué pasó? Están con full tareas. Puede ser, ¿no? Que estén con full tareas. Puede ser. Ya. A ver, aquí ya tengo estos ejercicios, entonces les voy a ir. Bien. ¿Cuántas materias están pasando? ¿5, 6, 7? Creo que había rompimiento de prerequisitos, ¿no? Tal vez algunos están pasando ya 7 materias. ¿O no? Lo bueno es que si ustedes han adoptado el plan nuevo, creo que es 4 años nada más y está bien eso. ¿O qué opinan, jóvenes? Está bien, ¿no? Está bien. ¿Cómo serán
estaban planeando que este semestre iba a ser, por lo menos en los laboratorios, semipresencial, pero creo que no es posible, ¿no? No es posible, no hay instrucción. Yo creo que si este año no es presencial, por lo menos los laboratorios, al año ya con seguridad va a ser. Deben estar trabajando muchísimo en eso. De eso no van a tener problemas. A ver, vamos a ver acá. A ver, voy a resolver un ejercicio, ¿está bien? Sencillo y otro ejercicio así con un procedimiento larguito. Entonces, estén muy atentos a la resolución de estos ejercicios. A ver, vamos a empezar por esto. Ya tengo los dos ejercicios ya para poder presentarles. Bien, entonces empezamos el primer ejercicio. Muy bien. A ver, ¿qué dice acá? Acá nos dice lo siguiente. Entonces, jóvenes, es bueno que estén en casa, ¿no? Cada uno en sus casas, así en un lugar bien cómodo, porque después de esto ya viene ejercicios para ustedes. Y además tengo una práctica general también para ustedes. Para la señal banda pasante, acá vamos a colocar X sub F. A ver, acá voy a tratar de... Ok. X sub F, representar el espectro de la señal muestreada. Y explicar si es posible recuperar la señal con algún tipo de filtro. Muy bien. Y acá tenemos incluidos filtros ideales. Ya. Bien fácil esto. Si la frecuencia, pero interesante para entender. Si la frecuencia de muestreo es 7 kilohertz. Ahí está, joven. Ahora sí podemos reanudar. ¿Está bien? No, tenemos figura en este caso. Nos da una figura. Es lo bueno, que nos da una figura. Acá tenemos el eje de las abscisas, como ustedes ya han debido llevar en matemáticas, eje de las abscisas. Para nosotros este eje representará la frecuencia y este será el eje de las ordenadas. ¿Está bien? Ahí está. Acá vamos a tener esta X F en función de F, ¿no? Esta X. Y acá vamos a tener la frecuencia en kilohertz.
Y este es el gráfico que nos plantea el ejercicio, jóvenes. ¿Está bien? Entonces, 1, 2. Vaya, aquí nos dice esto. A ver, este es el ejercicio. Así. Acá nos da de esta forma. Con colorcitos podríamos pintar eso, no habría ningún problema. Esto es la intersección, el origen de este plano cartesiano. Acá tenemos 1, acá tenemos 2, acá tenemos 3. Ahorita les voy a preguntar algo, a ver. Estén atentos. Esto es entonces la señal banda pasante, ¿no? Esta es la señal banda pasante. Acá tenemos menos 1, menos 2, menos 3. A ver, reanudemos la grabación. Recording in progress. Entonces, jóvenes, aquí tenemos este ejemplo que nos pide también muestrear, o sea, representar el espectro de la señal muestreada y explicar si es posible recuperar la señal con algún tipo de filtro. En este caso debemos tomar en cuenta también los filtros ideales. Si la frecuencia de muestreo es de 7 kHz. ¿Está bien? Muy bien. A ver, la frecuencia máxima de esta señal, ¿cuánto sería? De este espectro, de esta señal banda pasante. ¿Cuánto sería? A ver. 3. Exacto, es bien fácil, ¿no? 3 kHz. Es la frecuencia máxima de esta señal banda pasante. Para poder nosotros muestrear entonces todo esto, lo único que vamos a hacer es graficarnos esta frecuencia de muestreo antes. A ver, lo que puedo hacer es esto. Miren, graficarme esta frecuencia de muestreo. Acá me voy a graficar. ¿Está bien? Y aquí puede ser mi origen. No habría problema. Y en este caso empezamos del 0. Aquí tenemos el 0 Hz. Luego vendrá 7. O sea, más o menos 7. Lo voy a representar por acá. ¿Está bien? 7. Luego va de 7 en 7. O sea, esto es Fs. Luego el que viene es 2 veces Fs. Luego 3 veces Fs. Así nada más. ¿Está bien? Es la frecuencia de muestreo. Entonces acá tenemos este impulso. La frecuencia de muestreo. ¿Ya? Y aquí tenemos en 7 kHz. ¿También? Y luego después 14, luego viene esto, así. Al otro lado también voy a tener lo mismo. Debería ser un poco más alejado. Lo voy a realizar un poco más alejado para que se note más que todo. A ver, lo voy a hacer un poco más alejado. A ver, que sea 7 para mí. ¿Está bien? 7 kHz. Y esto que sea 14 kHz, así. Al otro lado igual. 1, 2, 7 kHz. Y acá 1, 2, menos 14 kHz. ¿Está bien? Este es entonces el muestreo. Muy bien. Son las frecuencias de muestreo. ¿Está bien? Acá tenemos 7 kHz. 7 nada más podemos colocar. Acá 14. Acá menos 7. Y acá menos 14. Y así sucesivamente, ¿no? Ya. Ahora, como vimos en la teoría, ¿está bien? Entonces, si vamos a muestrear esta con esta, es una convolución gráfica, nada más. Este espectro de banda pasante, señal banda pasante, se traslada en cada una de estas frecuencias de muestreo. ¿Está bien? Nada más. Entonces se trasladará al origen, luego se trasladará acá, se trasladará acá, acá, acá. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a tener eso. Entonces, esta señal que ustedes ven acá, lo voy a ir trasladando. ¿Está bien? Entonces, acá mismo puede ser todavía. Lo pueden hacer de esa forma, miren. Acá coloquen línea segmentadita. Ahí, para ver que estamos trasladando ahí. Para no equivocarnos. A veces hay líneas en los espectros. Bueno, ahí está. Estos son los puntos de muestreo. Muy bien. Entonces esto primero lo traslado al origen, tal cual está.
Entonces, esta señal de acá, de forma conveniente, lo voy a trasladar de esta forma. ¿Está bien? A ver. Sería así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Vaya. Esto debía ser más grande, ¿no? Bueno. Ya esto nomás lo voy a volver más pequeño. Aquí tengo este espectro. Ahí y el otro lado también tengo. Ahí tengo uno y el otro lado. Esto podemos graficar inclusive a escala, no habría ningún problema. Se puede, ¿no? 1, 2, 3, acá se traslada, acá se... A ver, mejor escala. Porque el siguiente ejercicio que es para ustedes viene de esa forma. A ver, esto lo vamos a hacer de esta forma entonces. Yo lo voy a borrar, ¿sí? Lo voy a tratar de graficar a escala entonces. Se puede, las frecuencias me lo permiten, ¿no? No son tan amplias. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos otros 7. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos 7 y así sucesivamente, ¿no? Al otro lado igual. Entonces esto quiere decir que esto de acá se traslada. A ver. Acá tenemos 7, dijimos. Luego tenemos 14. En el lado negativo de la misma forma que tenemos 7 y al otro lado tenemos menos 14. Solamente para que vean esto. Y ahí, y ahí. Ahí, y esto lo voy a alargar entonces. Está en kilohertz. ¿Ya? Esto es 0, esto es 7 y esto es 14. Esto es menos 7, ¿no? Muy bien. Entonces vamos trasladando. Realizamos una convolución gráfica. Se trasladará acá, ¿no? Entre 1 y 3 tenemos acá. El primer traslado. 1, 2, acá. Tal cual está. Ahí está. También se traslada acá, ¿no? Muy bien. Voy con otro colorcito también para que se vea el traslado. Ahí está. Y acá de la misma forma, ¿no? 1, 2, acá. 1, 2, acá. Y en el eje negativo de la misma forma, se traslada también, ¿no? Vamos a tener esto de acá y al otro lado vamos a seguir teniendo eso así y esto así. Listo. Ahora, como podemos observar acá, esto sería 1 y esto sería 2 y esto sería 3, ¿no? ¿Esto cuánto sería? Si hemos gráfico a escala sería 4 nada más, ¿no? El otro sería 5. Sería 4, esto sería 5, ¿está? 7, 8, 9 kHz, 10, sería 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ahí está. Entonces ahí tenemos ya este espectro muestreado, ¿no? Acá será menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, será esto, menos 6, bien, y menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Ahí está, ¿no? Ahí podemos observar entonces ya este señal de banda pasante ya está muestreada. Ahora, como podemos observar, este espacito de acá se le conoce como banda de guarda, ¿no? Este espacito de acá se le conoce como banda de guarda. Ahí podemos dibujar con... Ahora, si yo quiero recuperar la señal, sí se puede, ¿no? Sí se puede.
hay un espacio de banda de guarda, podré recuperar. El filtro, ¿está bien? La frecuencia de corte de filtro tendría que estar entre 3 y 4 kHz, ¿no? Entre este rango tiene que estar. Y acá vamos a tener el filtro pasabajos y así vamos a poder recuperar entonces esta señal de banda pasante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que es posible recuperar entonces esta señal, ¿está bien? A partir de sus muestras inclusive, ¿no? Muy bien. Listo, así podemos resolver. ¿Es posible recuperar la señal? Claro que sí es posible, ¿no? Si nosotros acá tenemos un filtro pasabajos, que el otro lo también tenemos que colocar, sí debemos recuperar. Podemos recuperar la señal. Ahí está. Se puede recuperar la señal, ¿no? Con un filtro pasabajos, ¿no? Con un filtro pasabajos. Ahí está, lo pueden marcar con una línea si ustedes desean y listo, ¿no? Listo, entonces acá podrían ustedes responder que sí se puede recuperar con un filtro pasabajos, ¿no? Cuya frecuencia de corte estará entre 3 y 4 kHz. Esto de acá, por acá será, ¿no? Por acá tendría que colocar la frecuencia de corte y ya podré recuperar esa señal. Entonces esto es, miren, por eso ha sido un ejercicio recontra sencillo y listo, ¿no? Nada más. ¿No? Muy bien. Entonces eso les dejo a ustedes. Ustedes pueden lucirse, ¿no? Sí, se puede recuperar con un filtro pasabajos y ya está, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a seguir realizando algunos ejercicios. A ver, aquí tenía un ejercicio igual para poderles mostrar. A ver, esto lo voy a... Ahora sí, telecomunicaciones 2. Por acá debe estar. Su práctica ya las siguientes semanas lo voy a subir. Esto bien, poco a poco lo van a ir resolviendo. Y eso será la entrega en el día de la evaluación. Ya, aquí tenemos otro ejemplito también, les voy a ir mostrando. Enseguida también vamos a realizar un ejemplo bien interesante. Aquí ustedes pueden ver un ejemplito igual, ¿no? Parecido al ejercicio que hicimos, ¿no? Dice, para la señal banda pasante, representar el espectro de la señal muestreada y explicar si es posible recuperar la señal con algún tipo de filtro, ¿no? Incluidos filtros ideales. Ahí tenemos entonces esta señal banda pasante. Si la frecuencia de muestreos es 50 kHz y 20 kHz. Aquí tenemos con los 50 kHz. Ahí estamos 50, 50, 50, ¿verdad? Entonces simplemente hay una convolución, como hemos indicado. Este espectro se va trasladando en cada uno de estos impulsos, ¿no? Allí. Y si hay un espacio, entonces esto sí se puede recuperar, entonces, esta señal teniendo un filtro pasabajos, ¿no? En este caso, el ancho de banda del filtro pasabajos debe estar entre 20 y 30, ¿no? No puede ser 20 ni 30, pero debe estar en este margen, eso indica eso, ¿no? Por eso es menor, ¿no? El ancho de banda del filtro debe estar entre estos dos, entonces. Nada más. Ahora, ¿qué tal si esto hay un solapamiento? Antes no se puede recuperar la señal, ¿no? Ahora, si esto estuviera juntito con esto, estarían pegaditas, entonces sí se podría recuperar, pero con un filtro ideal, ¿no? Ideal. Muy bien. Les voy a ir pasando igual varios ejercicios propuestos, comúnmente propuestos. ¿Está bien? Para que ustedes vayan resolviendo. No sé si ha quedado claro esta parte, jóvenes, en
manera de resolver. Hola. Sí, está claro, licenciado. Ok. Están durmiendo, joven, están durmiendo. Licenciado, buenas tardes. Adelante, dime. Elena. Licenciado, en la parte de donde dijo la parte que es ideal, ¿cómo tendríamos que hacer la ecuación? Es que tenemos una ecuación lista. No, simplemente acá te pide explicar, ¿no? Ahora, si esta parte, pero ojalá que se pueda mover esta, a ver, esta sí se puede mover, sí se puede mover. Si esto estuviera así, entonces mira, hay un solapamiento de espectros, ¿verdad? No es posible recuperar la señal, ahí explicas, no es posible recuperar la señal porque hay un solapamiento de espectros. Esto quiere decir que a partir de las muestras tomadas no se puede, no son suficientes las muestras. Ahora, ¿qué tal si esto fuera así pegadita, no? Así pegadita, no hay ningún espacio, ¿verdad? No hay ningún espacio. Entonces, en este caso sí se va a poder recuperar la señal, pero con un filtro ideal. El filtro ideal estará por acá, ¿no? Los filtros ideales, como sabemos, no existen, ¿no? No existen, pero ya en teoría, con un filtro ideal sí podemos recuperar. Cuya frecuencia de corte tiene que estar en 20, miren, para poder recuperar con un filtro ideal, ¿no? Eso, Elena, no sé si eso era tu pregunta. Sí, licenciado, ahora sí todo claro, gracias. Ok, no te preocupes. Muy bien, entonces vayamos a otro tipo de ejercicios y a tipo examen. A ver, tipo examen. Tipo examen. ¿Está bien, no? ¿No tipo examen? A ver. Ya deben estar capos, ya he visto que están aprendiendo rápido. O, tal vez se están adelantando, ¿no? Muy bien. A ver, aquí tenía un ejercicio que es de un examen pasado, justamente preguntado en uno de los semestres, creo que el año pasado, preguntó este ejercicio. A ver, este de acá. A ver acá. Ya, este ejercicio es una pregunta de un examen pasado, ¿está bien? Así que les voy a ir pasando. La práctica que les voy a mandar, jóvenes, más o menos son preguntas de exámenes pasados. Es una recopilación de exámenes pasados nada más. O sea, si ustedes realizan la práctica y si no pueden resolver, pueden indicarme a mí. O sea, pueden decirme, el licenciado Ronald, por favor, quisiera que nos expliques este ejercicio. Les voy a explicar, no lo voy a resolver, pero sí les voy a explicar, por lo menos a entender el ejercicio. Ahora, también lo bueno es que tenemos auxiliar también, ¿no? Si ustedes, miren, tienen dudas, entonces al auxiliar, pues. No, dada la señal, aquí es sub t en el dominio del tiempo. Ya, ¿cómo vamos a colocar? Es esta señal. A ver si se puede escribir acá. No. Ya, esto lo voy a dejar espacio. Es muestreada, enseguida lo voy a anotar eso. Es muestreada por un tren de impulsos. Por un tren de impulsos unitarios. No, la amplitud vale 1, ¿no? Unitarios. Con frecuencia de muestreo. Con frecuencia de muestreo de 2 kHz. 2 kHz. ¿No? Inciso A. Inciso A. ¿Cuál es el ancho de banda del filtro pasa bajo ideal? Pasa bajo ideal, así dice el ejercicio, ideal.
¿Qué recupera? Recupera la señal E sub t, esta señal en el dominio del tiempo. Listo, ahí tenemos. ¿Está? Ahí está. Inciso B. ¿Cuál es la frecuencia de Nyquist? Para la señal E sub t. ¿Ya? De Nyquist. Inciso C, a ver. Inciso C. ¿Cuál es el espectro de la señal muestreada? Ideal. No, a ver. ¿Cuál es el espectro de la señal muestreada? ¿Está bien? Si los impulsos de muestreo ideal tienen los valores de 900 Hz y 700 Hz. Considerar el análisis desde menos 1800 a más 1800 Hz. Ahí tenemos entonces este ejercicio y ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. A ver, la señal que nos plantean es lo siguiente. Acá tenemos la señal E sub t definida en el tiempo, que es igual a 10 coseno de 300 pi por t, más 5 por coseno de 2 por 500 pi. Pi multiplicada por t, ¿no? Más 2.5 por coseno de 1800 pi por t. Muy bien, entonces tenemos esa señal. Mira, bien interesante esa señal. Si solamente fuera coseno, sería bien sencillo, ¿no? Pero en este caso es una suma de cosenos con diferentes amplitudes y diferentes frecuencias. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente graficarnos el espectro de esta señal.
Se puede graficar inmediatamente el espectro de esta señal, no es tan complicada. Y lo voy a realizar. Observen, miren. Aquí tenemos solución. Ya. A ver. Voy a graficar el espectro de esta señal. Pero antes debo recordarme esto, miren. Si tuviera un coseno de 2pi por la frecuencia por t, todo esto sería miren, f sería esto, ¿no? Todo esto sería la frecuencia angular. O sea, la frecuencia angular sería 2pi por la frecuencia. Si nosotros quisiéramos solamente calcular esta frecuencia f de cada una de estas, ¿cómo la podríamos hacer? Es bien sencillo esto. Miren, acá lo que tendría que ver sería 2pi. O sea, 2pi. Y acá viene la frecuencia, ¿no? En este caso será 150. Porque 2 por 150 es 300pi. Seguiríamos teniendo esto, ¿no? Entonces la frecuencia aquí es 150 Hz. Acá, la frecuencia, ¿cuánto es? Aquí tenemos 2pi, la frecuencia sería 500 nada más, ¿no? Ordenando sería 2pi por 500. Este 500 es la frecuencia de esto. Acá tendría 2pi por, en este caso, para que sea 1800, 900, ¿no? 2 por 900, 1800. Esta sería la frecuencia de esto, entonces, la frecuencia f, ¿no? Nada más. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿cómo vamos a graficar el espectro, entonces, de esa señal? Entonces, acá vamos a graficarnos, ¿está bien? Vamos a resolver el inciso A, pero vamos a graficar el espectro. Acá tenemos el espectro de la señal E, que está en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces, graficamos este espectro. Y no es nada complicado. Y podemos tener ahí, ¿no? Ok, tenemos ahí. Y ahora, miren, acá tenemos 150, acá tenemos 500 y acá tenemos 900. Graficamos eso. Ahí tenemos 150. Más o menos lo puedo graficar de esta forma. 150 por acá. ¿Está bien? Su amplitud vale 10. Entonces es mayor, ¿no? Y esta puede ser 10. Luego viene 500. Ya por aquí puede ser 500 para mí. Luego viene 900. La amplitud de este es 5, de esto es 2.5. ¿No? A ver. Vuelvo a repetir, aquí tenemos 150. Aquí tenemos 500 Hz. Y acá vamos a tener 900 Hz. No, al otro lado de la misma forma, acá vamos a tener menos 150. Y aquí vamos a tener menos 500. ¿Está bien? Y acá menos 900. Y tendríamos ya el espectro entonces de esto, ¿no? La amplitud de esta vale 10, de la siguiente vale 5, de la siguiente 2.5. Entonces más o menos así, ¿no? Vamos a esto más o menos a la mitad. Y esto a la mitad de esta. Y así. Este sería el espectro entonces de esa señal. No simplemente se calcula de esa forma. ¿Listo? Ahí está. Este es el espectro entonces de toda esta señal, ¿no? De la señal E sub t. O sea, esta señal en el dominio del tiempo. No nada complicado. Entonces ya acabamos de graficar el espectro. ¿Está bien? Esta puede ser en función de la frecuencia y esta es en Hertz, ¿verdad? Muy bien. Ahora,
¿Qué tal si me grafico el espectro del tren de impulsos? El tren de impulsos de frecuencia de muestreo de 2 kHz, ¿no? De 2 kHz. Entonces acá directamente podría ser eso, pero acá nos graficamos el espectro entonces del tren de impulsos. Muy bien, entonces vamos a graficarnos el espectro. Ahí está. Acá este va a ser mi origen. Y acá podemos observar, en este caso tiene 2 kHz, es la frecuencia de muestreo, 2 kHz. Sería 2000 Hz, ¿no? Si manejamos en Hz. Como en este caso estamos manejando en Hz esta frecuencia, igual es conveniente manejarlo en Hz. Entonces, cada 2000 Hz hay un pulso, ¿no? Acá vamos a tener en 0, obviamente, ¿sí? Acá en 2000 lo voy a considerar esto acá. Luego, acá también, ¿no? Esto sería 4000. Y esto continúa. Acá de la misma forma, 1, 2, acá tenemos este de acá y acá tenemos otro. Listo. Y esto también continúa, ¿no? Listo, ya tenemos entonces este es el espectro, este es el tren de impulsos. Y aquí obviamente esto es 2000 Hz. Aquí tenemos 2000 Hz, 2 kHz, ¿no? Y aquí sería 4000 Hz. Aquí sería menos 2000 Hz. Y este sería menos 4000 Hz. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Ahora debo calcular el espectro de la señal muestrada. O sea, este espectro debo muestrar con esta, ¿no? O sea, esta voy a ir trasladando a cada una de estas, a cada uno de estos impulsos, ¿no? Finalmente vamos a tener acá el espectro de señal muestrada. Muy bien. Para calcular el espectro de la señal muestrada, lo único que voy a hacer es esto. Trasladar una convolución gráfica entre este y este, ¿no? Para facilitar en este caso todo este procedimiento, voy a copiar todo esto. Aquí voy a copiar. Y ahora esto para mí lo voy a colocar con líneas segmentadas. ¿Está bien? Ahí tenemos líneas segmentadas. Ahí podemos observar entonces. Ahora debo trasladar este espectro, ¿no? Este espectro. Muy bien, este espectro lo voy a volver más pequeñito. ¿Está bien? Lo voy a volver más pequeñito todo este espectro. A ver si se puede volver. A ver, lo vamos a volver más pequeño. No se puede volver más pequeño. Entonces, lo único que voy a hacer es lo siguiente. A ver. Voy a hacer esto. Este espectro que ustedes ven lo voy a volver más pequeñito, pero al lado. ¿Está bien? A ver, este espectro va a ser esto. A ver, ¿cómo sería? Ya. Más o menos ya lo tengo. A ver, este espectro lo voy a redibujar de esta forma. Lo vamos a volver a redibujar de esta forma. Ya. Luego que venga por acá. Luego que venga por acá. Ya, esto que venga por acá. Y esta por acá. Ya, este espectro es esta, nada más. ¿Está bien?
Esta lo voy a copiar, a ver acá. Entonces, esto lo voy a trasladar acá. Este espectro lo traslado acá. Ahí está, ¿no? Este espectro quedó trasladado acá. De la misma forma con el otro. Esto igual va a quedar trasladado de esta forma. También se trasladará acá. Ahí más o menos, ¿no? Ahí los colorcitos podríamos cambiar. A ver. Esto igual lo voy a trasladar acá. No, lo estoy muestreando. Lo traslado ahí. Y al otro lado pasa lo mismo. Lo voy trasladando entonces. Entonces acá lo voy a ir trasladando. Esto se trasladará acá. Y finalmente esto se trasladará acá. Ahí está. O sea, este espectro que ustedes ven acá lo he ido trasladando a cada uno de estos impulsos, ¿no? Entonces hemos realizado una convolución gráfica y ahora es necesario conocer los valores. ¿A qué me voy con eso? A ver, si es en el origen, ¿esto cuánto vale? 150. Esto equivale a 150. Esto de acá, ¿no? Luego vienen 500. Esto vale 500. Ahí lo voy a hacer de esta forma, 500. Luego viene 900. Esta es menos 150. Esta es menos 500. Y esta es menos 900. ¿Y los valores de esta cuánto será? Es bien sencillo sacar. ¿Está bien? Es bien simple. No es nada complicado. A ver, ¿cómo podemos sacar este valor? Es así, miren. Aquí es 2000, ¿verdad? Si esto es 2000, al lado izquierdo es resta y al lado derecho es suma. Tenemos 2000. 2000 más 150, ¿cuánto sería? 2150, ¿verdad? Entonces, este de acá es 2150. A ver. Esto es 2000, ¿no? Mucho ojo. Esto es 2000. Y este de acá será 2150, porque sería 2000 más 150. 2150. El siguiente. 2000 más 500 sería 2500. Y este de acá sería 2500. Y esta, 2000 más 900, 2900. Ahí está. Y esta de acá, ahora sería esta. 2000 menos 150. 2000 menos 150 sería 1800 menos 1850. 1000 menos 1850. Y acá 2000 menos 500 sería 1500. Esto es positivo, nada que ver. Ese signo. 2000 menos 900 sería 1100, ¿no? 1100. Listo, y así pueden ir sacando los valores y las amplitudes, ya conocemos. Ahora el ancho de banda del filtro, ¿cómo debe ser calculado? El ancho de banda del filtro simplemente es este espacito, jóvenes, ¿no? O sea, este espacito es el ancho de filtro, el banda de guarda. Entonces acá podemos colocar el ancho de banda, a ver con rojo, el ancho de banda del filtro pasa baja debe cumplir
Debe cumplir. Entonces, ¿qué debe cumplir? El filtro, entonces, debe estar entre estos dos, ¿no? Entonces, el filtro debe estar acá. También lo podemos representar con una B, no hay ningún problema, o AB, como hace un momento vimos, ¿no? Entonces, este es el ancho de banda del filtro, ¿no? Entonces, la frecuencia de corte debería estar entre 900 y 1100, ¿no? Listo. 200 Hz sería el ancho, ¿no? Sería 1100 menos 900, 200 Hz. Hasta acá solamente hemos resuelto el inciso A, ¿está bien? El cual decía que cuál es el ancho de banda del filtro de pasabajos ideal, que es recuperar la señal. Este es, ¿no? Este es el ancho de banda. Muy bien. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Recording stopped. Creo que se cansaron, ¿no? ¿Están ahí todavía? Sí, licenciado, yo le entendí. Ah, muy bien, chicos, son un poquito larguitos, ¿no? ¿Qué hora tenemos? 5:50. Ya, lo vamos a continuar el martes, ¿está bien? Ya no falta mucho, es bien sencillo. A ver, ustedes pueden, para poder encontrar la frecuencia de Nyquist, usamos, pues, la frecuencia es igual a 2 veces la frecuencia de muestreo, o la frecuencia de Nyquist, es 2 veces la frecuencia máxima, ¿no? Nada más que esta fórmula. Estas son impulsos en 900 y en 700. No tienen que ser para cada uno. 900, Licenciado, ¿sí? licenciado, tengo una consulta donde puso lo que es el pasa que es entre 900 y 1100. El signo negativo no influye nada, licen. ¿Dónde? Esa Aquí no hay parte. negativo, ¿no? No hay No, ya ha negativo. marcado con el color amarillo, lice. Sí, aquí no tenemos valores negativos. Ay, sí. No tenemos. Es 900, 500, aquí es 1100, 1500, 1850. Ah, ya, licen, esa parte, sí, esa Sí, era sí, mi no, duda. no. Gracias, Sí, no, licen. no hay valores negativos acá, ¿no? Solamente lo hemos ido restando, pero el número mayor siempre es positivo, ¿no? Miren. 2000 menos 900 sería 1100, ¿no? Listo. Está Eso bien, es- licen. Sí, sí, está bien. Yo soy lo que le está siguiendo con el, que es con el, bueno, con un cuaderno y yo lo he anotado negativo. Está bien, ok, licen, ok. gracias. Ok, ok. Entonces, estamos bien. Elena es la que preguntó, ¿no? Muy bien, jóvenes, no les quiero cansar más. Deben tener clases, ¿no? Nos podemos quedar, no importa más tiempo, pero bueno. Bueno, jóvenes, continuamos el día martes. El día martes vamos a terminar de resolver este ejercicio y el día martes les voy a dar también un ejercicio para que ustedes realicen. O ahora. Les puedo dar también ahora. Tengo práctica suficiente. Dicen, está bien el día martes para que El acabemos martes. los ubiquemos. Ya, el día martes entonces. Muy bien, jóvenes, nos vemos entonces. Gracias, Día. licenciado. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.